Cuando empecé mis andares en el coleccionismo, por raro que parezca, comencé a coleccionar billetes. Fueron mi primer amor, y hasta mucho tiempo después agregué las monedas. Hoy en día tengo una gran colección de billetes y esta vez te mostraré cuáles son mis billetes más caros y más valiosos. Y al mismo tiempo te contaré el por qué voy a venderlos y de qué forma planeo hacerlo. Toda esta carpeta que ves aquí está llena de billetes, principalmente de billetes mexicanos de todas las épocas, desde los más antiguos de bancos privados hasta los más modernos, pasando por los inicios del Banco de México y terminando con los de más reciente generación, los más modernos y espectaculares. Muchos de ellos ya los has visto, pues los he mostrado en videos. Sin embargo, por mucho, mis billetes más costosos no están en esta carpeta. Y aunque en esta carpeta sí hay algunos muy costosos, los más cotizados en cuanto a valor monetario están separados y los vamos a ver a continuación. El primero que tenemos es este espécimen del Banco de la República Mexicana. Este billete es una obra de arte. Nunca circuló este diseño. Fue de la época en la que apenas se estaba gestando la idea de tener un banco único, nacional, de emisión y eliminar a las decenas de bancos locales privados que emitían a nivel estatal sus pocos billetes. Como les decía, este diseño nunca circuló y por eso es tan especial. Pero no solo eso, tan solo vean qué hermoso es. Del lado izquierdo, una figura masculina sentada, sosteniendo una guadaña y un atado de lo que parece ser trigo, simbolizando el trabajo duro y los frutos que se obtienen de él. Y del otro lado, a la derecha, vemos una figura femenina sosteniendo un barco en la mano y apoyando la otra mano en lo que parece ser una herramienta. Es muy bonito este billete de 50 pesos. Y claramente vemos que es un espécimen, ya que además de los letreros abajo, también podemos ver un número de serie en puros ceros y serie A. Al otro lado vemos un anverso con la piedra del sol, también muy bien grabada, y en el membrete la certificación nos dice que es un papel de calidad excepcional. Regresando a la primera cara, el membrete nos dice que tiene una calificación de 63, y del lado izquierdo la entidad que lo graduó, que en este caso es la PMG, Paper Money Guarantee, y también tenemos los datos generales del billete. El segundo billete es del Banco Nacional de México, o sea, del mismísimo Banamex, que por cierto hoy en día está en boca de todos, ya que se acerca la venta y separación de Citigroup. Antes de ser parte de Citigroup, este banco ha sido parte de otros grupos financieros. Sin embargo, sus orígenes datan de 1884, cuando nació mediante la fusión del Banco Mercantil Mexicano y el Banco Nacional Mexicano, llamándose finalmente Banco Nacional de México, uno de los bancos más poderosos que ha tenido este país, tanto en aquella época como en la actualidad, con la facultad de emitir su propio papel moneda, y muestra de ello es este hermosísimo billete de 100 pesos. En él vemos el retrato de doña Manuelita García Teruel y Manso, la cual aparece en casi todos los billetes de esta institución, y a estos billetes también se les conoce como los billetes del desamor, por una historia que, si a ustedes les interesa saber, les pido me dejen un me gusta para que les relate esta historia respecto a estos billetes más adelante. Ay, esas mujeres cómo nos hacen sufrir. Además de doña Manuelita, tenemos a la derecha la alegoría de la justicia, pienso yo, con la espada y la balanza, pero en esta ocasión sin la venda de los ojos. No sé si se trate de otra alegoría, pero es muy parecida. Está hermoso este billete. Este diseño de billete sí circuló, sin embargo, el que hoy tenemos no está circulado y está marcado como sin valor. Y justo ese letrero lo podemos ver en la parte de atrás, donde también vemos un águila con las alas extendidas y llevando en las garras una serpiente. Un billete muy bonito y con calificación 64.
El siguiente es el del Banco de Querétaro de 10 pesos. En él vemos el retrato de Guadalupe Obregón, y es curioso porque su retrato también aparece en el de 5 pesos del Banco de Tamaulipas. Y la razón es que ella era hija de Guillermo Obregón, quien era inversionista de este banco, como también del de Tamaulipas. Me gusta muchísimo esta viñeta, es muy bonita. Y luego, del lado derecho, vemos en un grabado soberbio el escudo de armas de Querétaro. Es un escudo bellísimo, que algún día en otro video vamos a analizar a detalle. Es un billete muy bonito, circuló y tiene firmas y todo. Incluso una firma está cancelada y otra encima de ella. Gran billete, y el reverso también es muy hermoso, mostrándonos de fondo el acueducto de Querétaro y un tren que se aproxima. Una joya de billete por donde lo vean. Calidad de papel excepcional según la graduación y calificación 63. Después tenemos billetes que ya hemos analizado antes, así que no me detendré tanto con ellos, ya que son los del Banco de Nuevo León y Banco Minero. Hay videos de estos billetes en el canal, por si gustan ver a detalle, pero los 4 billetes son una joya. El de Nuevo León me encanta, con Zaragoza, la diosa Minerva y esos panales de abejas que lo hacen un super billete, y los demás no se quedan atrás. Por cierto, tengo algunas otras cosas que aún no sé si enviar, por eso no voy a mencionar nada de ellas. Mientras los vemos, les cuento que voy a hacer un experimento. Estos billetes son caros, alrededor de unos 10,000 pesos cada uno. El problema con ellos es que es difícil en México que alguien los pueda comprar. Aquí los vendedores usualmente quieren comprar a precio de ganga y luego vender a precio de oro. Es la regla entre los revendedores nacionales. Así que haré un experimento y al mismo tiempo me arriesgaré a perder toda mi inversión. Pero esto servirá de experiencia para todos los que vean este video. Los enviaré a subasta a una institución de renombre como Stack's Bowers, una casa de ventas muy importante que hace subastas internacionales con la esperanza de que pueda obtener, si no una ganancia, al menos mi inversión de regreso. Entonces enviaré esto por mensajería, esperando que no se pierda o no se lo roben, y en el mejor de los casos, al llegar a Stack's Bowers, ellos los pondrán en alguna de sus subastas y veremos qué pasa. Como verán, es un arriesgue en todo sentido, desde el envío hasta el precio final que puedan alcanzar. Así que niños, no hagan esto en casa. Los voy a enviar en un par de semanas. Veré si hago un video especial respecto al billete de Querétaro y respecto al billete del desamor, pero eso aún no lo decido. Y luego de esas 2 semanas me despediré de ellos y haré el envío. Así que en otro video mucho más adelante ya les contaré el desenlace. Suscríbanse y activan la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos y no se pierdan el final de esta historia. Antes de irme, envío un gran saludo a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal. Gracias a ellos es que seguimos adelante trayendo estos nuevos videos, y en general envío un saludo a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Su suscripción y sus me gusta son muy valiosos para el canal y para el apoyo de estos videos. Recuerden siempre valorar los billetes y las monedas, no solo en lo monetario, sino también en cuanto a su arte, cultura e historia. Esto es Numismat.